Queridos hermanos, queridos amigos, bueno, mandé alguna comunicación muy breve sobre este día 2 de agosto, que además hoy es el 18º domingo del tiempo ordinario, sobre el perdón de Asís, que comenzó ayer, el mediodía de ayer y que termina a la medianoche de hoy. No me voy a referir a eso, sino a otro importante acontecimiento, sobre todo para nosotros, para mi comunidad, para mí. 2 de agosto, además, es nada menos que la fiesta del apóstol de la Eucaristía, San Pedro Julián Eymart. Voy a hacer un breve relato sobre él porque vale la pena hablar de un santo y más de este santo. En la iglesia de la pequeña ciudad francesa, en La Mure-d'Isère, que está cerca de Grenoble, en Francia, había un niño, ¿no? Un chiquito de 5 años que estaba sentado en una pequeña escalera detrás del altar y su cuerpito estaba inclinado y la frente casi tocaba el sagrario. Es ahí que lo encuentra su hermana, que estaba buscándolo afligida porque no lo encontraba por ninguna parte. Dice, ¿qué haces aquí? Y él le dice, mira, estoy conversando solo con Jesús. ¿Pero por qué de este modo así ¿cómo se te ocurre? Porque así lo escucho mejor. Aún no conocía este prematuro devoto al Santísimo Sacramento, la gran misión que la providencia tenía para él reservada. Y cuál sería la vida que lo esperaba. Pero esto no era nada más que una incipiente preparación. Él nace el 4 de febrero de 1811. Para darnos cuenta, más o menos, estamos en la época napoleónica, digamos, en Francia. En la iglesia parroquial, de donde era él, de la mío, había una costumbre, devota costumbre, de bendecir con el Santísimo después de la misa de cada día, ¿no? De cada día. Y su madre, que era muy devota, no faltaba nunca y ofrecía también a su hijo Jesús. Y así esa presencia de Jesucristo en la custodia y también en el sagrario le fue muy familiar a él desde pequeño. Su padre era un pequeño, digamos, industria artesanal, ¿no? Y Pedro lo ayudaba, Pedro Julián, Pierre Julián, ¿no? ¿Y qué hacía? Llevaba, por ejemplo, el producto que era aceite, ¿no? Aceite de nueces, a los clientes, pero cada vez que iba se sentía atraído por el Señor ahí en el sagrario y se detenía, eh, hacía su visita, ¿no? Y cuando la hermana, estamos hablando de que era un niño prácticamente, volvía de la misa, buscaba estarles muy cerca, porque quería sentir la presencia eucarística en su alma. Bueno, hasta que llega la primera comunión, a los 12 años. Y ahí siente en ese momento, bueno, grandes gracias, pero el llamado al sacerdocio. Y habla con el padre, pero el padre se niega rotundamente. La madre, por su parte, rezaba en silencio porque quería ella que su hijo fuera sacerdote. Y Pierre Julien continúa ayudando al padre, pero a escondidas comienza a estudiar latín. A los 16 años se va a Grenoble. Ahí consigue que el padre afloje un poco. Y fue ahí, cuando estaba en Grenoble, que recibe la tristísima noticia de que su madre había muerto. Inmediatamente se pone al pie de la estatua de la Virgen y le suplica, por favor, a partir de este momento, sé tú mi única madre. Pero ante todo te pido la gracia de llegar un día a ser sacerdote. Y aquí vemos esto que cómo se compone, ¿no? El amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía. Este amor a la Santísima Virgen estuvo en constante aumento en él hasta el final de su vida. Bueno, de nuevo la providencia lo pone
en contacto con los misionarios oblatos de María Inmaculada y consigue a través del- de contactos altos, ¿no? Bueno, de que sería después cardenal y arzobispo de París, que convenciera al padre y que le permitiera ingresar en el noviciato, y así lo hace. Eh, Tiene una grave enfermedad, él estuvo siempre muy, muy enfermo, que lo obliga a volverse a casa y ya estaba en punto de muerte. Y cuando llega, le llevan el viático, le pide a Jesús sacramentado que le conceda la gracia de poder recuperar la salud, para poder ser sacerdote y celebrar, por lo menos le pide una misa. Bueno, el Señor lo escuchó, sanó y entró en el seminario mayor de Grenoble. Termina, bueno, se ordena, es párroco ahí siempre en zona, y es, su propósito era santificarse y santificar como buen pastor, ¿no?, a sus ovejas. ¿Y qué seguía? Seguía los métodos de otro gran santo párroco, de cual él era gran amigo, nada menos que el santo cura de Ars. Es decir, el santo cura de Ars y San Pedro Ginás y Mar fueron estos dos santos amigos, se conocían. Yo me acuerdo haber estado ahí y haber besado el altar donde había dado la primera misa San Pedro Julián, donde había estado también San Juan Bosco celebrando la misa y donde también había celebrado, y creo que era también su primera misa, el santo cura de Ars. Bueno, la vida de párroco no lo satisfacía totalmente, porque él quería ser religioso. Y así es como entra en 1839, estamos ahí con pocos años, ¿no? En 28 años, en el noviciado de los padres maristas, se hace marista, en Lyon. Y llegó a ser nombrado director espiritual del Colegio Marista y superior provincial incluso. Y en Lyon ejerció un apostolado intenso, sobre todo con los presos, con los encarcelados, con los enfermos y con los obreros. Y vemos a este joven sacerdote, ¿no?, lleno de celo por, por la obra de Dios, que sufría, porque estamos en pleno siglo XIX, un siglo terrible fue. La sociedad de su época se alejaba muchísimo de Cristo. Eran tiempos revueltos. Pensemos, si pensamos todo lo que pasó con la época napoleónica y todo, cómo se destruyeron iglesias y demás. Y él ardía, pero en el deseo de hacer algo para cambiar esa situación. Y en una ocasión estaba llevando la custodia con el Santísimo durante una procesión, fue en 1845, que se sintió invadido de una fuerza grandísima y le pidió a Dios que le diese ese celo apostólico que tenía San Pablo, para difundir como él el nombre de Jesucristo. Pero todavía mayor fue la gracia en 1851. Lo encontramos ahí con 40 años, mientras estaba rezando delante de la estatua de la Santísima Virgen en el santuario mariano de Fourvière. Y en un cierto momento oyó con claridad en el fondo del alma la voz de la Virgen, que le decía, le exponía la necesidad de tener una congregación religiosa destinada a honrar en modo especial la Sacratísima Eucaristía. Y le decía que esta devoción era el medio para resolver todos los problemas intrincados que estaban arrastrando al mundo, renovar la vida cristiana y promover la auténtica formación de sacerdotes y laicos. Queridos amigos, por esto mismo yo quería no solo recordar esta gran figura de San Pedro Julián y Mar, sino esto, la propia Virgen que le está diciendo, y que esto es válido hoy, más que nunca, la importancia de volver a la Eucaristía, de promover esa formación y transformación de los sacerdotes que necesitamos, y de honrarla especialmente, porque es la única forma de resolver los problemas de este mundo, de este momento. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta, la adoración perpetua va a salvar al mundo. Y así, bueno, fue que la Virgen lo empujó, digamos, a
a esta misión eucarística. Y él comenzó a venerar a la Virgen a partir de ese momento bajo el título de la Virgen, de Nuestra Señora, mejor dicho, del Santísimo Sacramento, que es nuestra patrona, y que la fiesta de ella es el 13 de mayo. La fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento es el 13 de mayo, esto lo dije más de una vez. La Virgen llegó a Fátima el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Y ella es el modelo de los adoradores. Ella. Decía él, reflexionando, escribió mucho y cosas muy profundas, y decía, a menudo he pensado sobre los remedios contra esta indiferencia universal, que hoy es muy apropiado también, y que se toma posesión de tantos católicos de una forma inaudita. Y encuentro, decía, un solo remedio, la Eucaristía, el amor a Jesús eucarístico. La pérdida de la fe proviene de la pérdida del amor. Y también decía, es necesario ponerse inmediatamente a la obra, salvar las almas con la Eucaristía, despertar Francia y Europa, sumergirse en el sueño de la indiferencia, porque no conocen el don de Dios. Están sumergidos en ese sueño de indiferencia porque no conocen el don de Dios, que es Jesús, que es el Emmanuel eucarístico. Es necesario hacer que se desparrame esta mecha de amor, esta chispa de amor en las almas débiles y que se vuelvan, que piensan que son piadosas, pero no lo son, porque no han fijado el centro de su vida en Jesús, en el sagrario. Es decir, si no hay una verdadera devoción eucarística, no hay verdadera devoción. Por eso insistía cuando hablaba también de la devoción a la preciosísima sangre. Todo es la devoción eucarística, ahí está. Y él decía, nosotros no proclamamos a Jesucristo, sino a Jesucristo sacramentado. Era un poco la paráfrasis a la célebre afirmación de San Pablo. No predicamos, ¿no?, a Jesucristo, sino a Jesucristo sacramentado, a Jesucristo crucificado. Él dice, no predicamos a Jesús simplemente, sino a Jesucristo sacramentado. Y así es como, bueno, él se va de los maristas y funda a los padres sacramentinos, funda una institución religiosa contemplativa de adoradores del Santísimo Sacramento, al mismo tiempo de vida activa. No solo por eso la contemplación y la acción van juntas, con un frente de apostolado que era sobre todo hacia la clase obrera, para aumentar además la devoción en todos de la Sagrada Eucaristía y preparar también a los adultos a la primera comunión. Bueno, esto es recibido incluso por los papas con los brazos abiertos, y sobre todo todos los papas, ¿no? El Beato Pío IX, bueno, ni que hablar el León XIII. Así nace entonces, después, bueno, expone el Santísimo, empieza la exposición perpetua con él. Y en la fiesta de los Reyes Magos y de la Epifanía del 1857, por primera vez se expone el Santísimo Sacramento en la capilla. Y se exponía perpetuamente. ¿Pero qué pasó? Lamentablemente no hay nada nuevo, ¿no?, bajo el sol, porque los adoradores inscritos inmediatamente comenzaron a dar signos de cansancio, sobre todo frente a la dificultad de las vigilias nocturnas. Y entonces hubo algunas deserciones, pero tuvo muchas más pruebas, fue todo probado, porque uno de los cofundadores se fue, y además recibió calumnias, incomprensiones, pero este era tan gran santo que con un espíritu sobrenatural decía, tengo miedo que terminen los sufrimientos. Bueno, y no era solamente el dolor físico por las penitencias voluntarias que hacía y por la enfermedad o enfermedades que purificó su alma y su fundación, sino también por el sufrimiento moral.
Pero no obstante eso empezaron a caer las vocaciones, llegaban y llegaban. Y decía San Pedro Julián Aymar que una hora a los pies de Jesús sacramentado vale más que toda una mañana entera de estudiar libros. Él, en su corazón ardía un deseo enorme de incendiar al mundo con ese fuego de aquel que está presente en cada sagrario de la tierra. Y él decía, hay que quitarlo de allí, hay que exponerlo, hay que darle adoración, reconociéndolo como el único capaz de sanar todos los problemas. Pensemos ahora en el tiempo del coronavirus, tanto de los individuos como las sociedades. Y aquí quiero decir algo también así al margen. Estoy en Francia en este momento y con una alegría enorme, enorme, no solo por estar con mis hermanos de comunidad, no, sino enorme viendo en la iglesia. Yo he estado tantas veces aquí, pero aquí, hoy era casi el doble de lo que van. Estaba repleta, una iglesia enorme, repleta la iglesia. Y le dije a mi superior, digo, pero esto es increíble, se tenía que ver, dice el día de Santa María Magdalena, eran muchos más. Digo, ¿y qué pasa? Dice así, es Francia. Es decir, en otras partes hay cada vez menos gente. Aquí ha venido este virus y hay muchísima más gente que antes, muchos más fieles. Y se confiesan y están ahí, se han dado cuenta. Son inteligentes los franceses, porque reaccionan rápido. Lo decía Marta Román. El primer pez, el que va a caer más profundo, pero también el primero en levantarse. Y esto es un signo maravilloso que a mí me llena de alegría. Realmente. Bueno, más podría decir, también a través de él indirectamente comienzan los congresos eucarísticos. Era su gran anhelo. Él decía, es necesario hacer que Jesús de Eucaristía salga de su eremo, ¿no? Para que se ponga de nuevo frente a la sociedad cristiana que tiene que ser dirigida y salvada. El único que lo puede hacer es Él. Y hay que construirle un palacio, decía, un trono, rodearlo de una corte de fieles servidores, de una familia de amigos, de un pueblo de adoradores. Así nace, y ese es el deseo de la adoración perpetua. Y decía que los congresos eucarísticos también surgen de este anhelo, porque una de la propia congregación, Sor Emiliana, fue la que sintió esto, salió del convento con la aprobación del santo para ser en el mundo una misionera itinerante de la Eucaristía. Y así, inspirada por su maestro, venciendo tantos obstáculos, organizaba en 1881 el primer Congreso Eucarístico de la historia, que se hizo en Lille. Y el tema era la Eucaristía salva al mundo. Y contó con especial bendición del Papa León XIII. Bueno, terminamos con él, con su vida, como terminó, extenuado por esas actividades intensas. Se lo ve en las estampas en todos lados, muy, muy delgado, demacrado, dificultades para alimentarse. El padre Aymar recibe entonces rígidas órdenes médicas que tiene que descansar, reposar. Y entonces se dirige en 1868, vuelve a su casa, a Lemieux, a que pueda contar con la cura, digamos, los cuidados de su hermana. Y en viaje celebra su última misa en Grenoble, en la capilla consagrada a la adoración perpetua. Ahí. Y después de pocos días los médicos diagnostican una hemorragia cerebral. Su última confesión la tuvo que hacer por gestos, porque no podía hablar. Y el 1 de agosto recibió la unción de los enfermos y murió. Se lo celebra el 2, pero murió el 1 de agosto. Y toda la gente decía, murió un santo, murió un santo. El 9 de diciembre de 1962, el Santo Padre Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, lo elevó al honor de los altares, ante la presencia de 1500 padres conciliares. Y después de 30 años venía inscrito en el calendario romano como el apóstol de la Eucaristía.
Querido San Pedro, Julián Aymar, ruega por nosotros y por todas las capillas de oración perpetua del mundo.